Bienvenidos a esta sesión grabada de introducción a la accesibilidad digital. Esta es una sesión que estoy grabando porque el otro día cuando hice el directo hice una pequeña charla online sobre este tema. Se me olvidó completamente poner a grabar la sesión, con lo cual, bueno, ahora voy a grabarla de nuevo para que quede como muestra y quede como acceso para los que accedieron, para los que asistieron y también para todo aquel que tenga algo de curiosidad. Este evento, por supuesto, es gratuito y bueno, viene como parte de todo lo que estamos haciendo la comunidad de Cloud Riders Community, que es originaria de Zaragoza, pero tenemos gente de distintas partes de España. Y bueno, el propósito de esta en cuestión es dar a conocer un poco de qué se trata el tema de la accesibilidad digital y por qué es importante para nosotros como informáticos, como empresa y también para lo que es la sociedad o nuestra comunidad. Bueno, es importante que diga que este vídeo no va a ser tan extenso como sería la sesión completa, entre otras cosas, porque es una pequeña introducción, primer punto, y segunda parte porque no vamos a tener ni ronda de preguntas y respuestas. Una lástima que se me olvidara grabar la sesión en el directo. Y vamos a dejar para otro vídeo aparte todo lo que son testeo con herramientas, elección de las mismas, cómo rellenar documentación, todos estos temas. Bueno, vamos a arrancar con el contenido. Bueno, em, todo esto, en este caso, parte de lo que es la W3C. La W3C, ya sabéis que es la World Wide Web, y bueno, son entre otras cosas los que definen cómo va todo esto de HTML, etcétera. Y esta gente, una de las cosas que intentaba cuando creó el proyecto de W3C fue que la web fuera universal, o sea, todos fuéramos iguales y tuviéramos la misma capacidad para acceder a la información. Por supuesto, cuando decimos todos somos iguales, hablamos de personas tanto, por ejemplo, de España como de Bielorrusia, de China, de cualquier parte del mundo. Y por supuesto, todas las personas, esto ya es carta fundamental de derechos humanos, somos exactamente iguales, independientemente de nuestra localización, de nuestra religión, de nuestra posible discapacidad, cualquier tema. Con lo cual, la accesibilidad digital, uno de los temas que trata es que todos tenemos que tener ese acceso, independientemente de si tenemos alguna limitación, pues por ejemplo por movilidad, alguna limitación visual o cualquier tema similar, o incluso si tenemos problemas de acceso por velocidad, ancho de banda o lo que sea de nuestra conexión a Internet. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que responder de todo esto es ¿qué es la accesibilidad digital? La accesibilidad digital básicamente lo que trata es que los desarrolladores y las organizaciones que van a producir por ejemplo, una herramienta, un sitio web, una aplicación o cualquier cosa, deben intentar incluir a cualquier tipo de persona para que puedan utilizar sus productos y servicios. Por ejemplo, cuando yo hago un programa, yo tengo que intentar que ese programa sea fácilmente usable para cualquier persona, independientemente, por ejemplo, de si tiene algún problemilla de visión, si tiene algún problemilla de audición, incluso si tiene algún problemilla para marcar teclas o para mover el ratón. Em, Cuando hablamos de accesibilidad, lógicamente lo que intentamos es que las aplicaciones y tecnologías, igual que las webs y demás, sean fácilmente usables, tal y como he comentado, para cualquier tipo de personas. Cuando nosotros generamos un contenido, una página web o un programa que no es usable, bueno, ya después hablaremos un poco entre la diferencia entre usable y accesible. Entonces, ahora me refería a accesible. Cuando tenemos una aplicación o una web que no es accesible para personas de todo tipo, lo que vamos a hacer es excluir a ciertas personas que no serán capaces de poder acceder a esa información
y por tanto no podrán desarrollar contenidos en base a esa aplicación. Aquí tenemos que hablar de dos temas diferentes. Por un lado, muchas veces hablamos del tema de la usabilidad, aquello de la user experience y demás, todas esas cosillas que hacen que una página web, una herramienta o lo que sea cómodo y agradable de utilizar para un usuario. En este caso, siempre estaremos hablando de usabilidad, que es básicamente la facilidad con la que las personas pueden utilizar una herramienta particular, herramienta, web, programa, lo que sea, ¿vale? Por otro lado, em, lo que tenemos es la accesibilidad, que es un poquito lo mismo, pero teniendo en cuenta las em, capacidades especiales que tienen ciertas personas para usar e interactuar con una aplicación, una página web o cualquier tema similar. Lo veremos un poco más adelante, pero cuando hablamos de accesibilidad digital y cuando hablamos del concepto de accesibilidad, muchas veces nos viene a la cabeza una persona con algún tipo de problema de movilidad, una persona con problemas visuales o similar. Y en realidad esto no siempre es así, sino que veremos que en algunos casos la situación donde nos encontramos, la localización, puede condicionar el que nosotros necesitemos capacidades de accesibilidad, con lo cual al final esto no solo revierte en el acceso para personas con capacidades especiales, sino que va a revertir en todo el mundo, en todos nosotros. Bueno, hemos hablado de usabilidad y accesibilidad, pero realmente nosotros tenemos que pensar que como desarrolladores de cualquier tipo de contenido, tenemos que pensar que todos son factores importantes para nosotros como empresa. Bueno, un tema importante es que ya esta PPT realmente no cumple con el tema de accesibilidad digital. Es un poco farragosa para una persona que tenga ciertos problemas de visión. Por ejemplo, este subtítulo de ambas son importantes para nosotros. Una persona que tenga ciertos problemas con según qué contrastes y demás va a tener problema para diferenciar el logo de lo que ha aparecido en pantalla. Es algo que lo tendremos en cuenta, tenemos que cambiar nuestra PPT porque es un poco complicado el tener que dar una charla de accesibilidad digital y sin ser los primeros que no cumplimos con esto. Bueno, nosotros cuando hablamos de accesibilidad digital tenemos que pensar que eh, abarcamos personas con capacidades especiales. A mí la verdad es que las discapacidades o minusvalías o similar son palabras que no me gustan, ¿vale? Por temas personales estoy bastante concienciado con este tema, entonces no me gusta demasiado eso de que se hable de esto de discapacidad, por lo cual prefiero aquello de capacidades especiales, que puede sonar también un poco tonto, pero bueno. Hablaremos de personas que tienen algún tipo de condición especial en su tipo de audición, en su visión, algún problema físico como movilidad reducida, puede ser Parkinson, por ejemplo, puede ser pues un problema de movilidad por algún tipo de lesión. También los problemas neurológicos, por ejemplo, las personas que han pasado por un ictus o que tienen según qué crisis neurológicas pueden pueden tener problemas para, por ejemplo, manejar el ratón. Y después tendremos personas que tienen algún tipo de problema de entendimiento de los contenidos o dificultades del habla. También tenemos que pensar que ahora mismo estamos hablando un poco más, estamos focalizando un poco más el tema de páginas web, aplicaciones y demás, pero podemos estar hablando de la necesidad de una persona de hablar y que le entienda la forma en que entiende o le corrija alguna cosilla, mejor dicho. Bueno, además de beneficiar a personas que tienen algún tipo de problema de este tipo, también tenemos que pensar que puede beneficiarnos al resto o puede beneficiar al resto de la comunidad. Por ejemplo, em, el tener en cuenta la accesibilidad y los menús para dispositivos con pantallas pequeñas
y tener en cuenta distintos tipos de entrada, etcétera, nos ayudará a gestionar, por ejemplo, móviles, bueno, teléfonos móviles, relojes inteligentes, etcétera. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta con que las personas mayores tienen una condición distinta, porque conforme va avanzando nuestra vida, vamos cambiando nuestra forma de interactuar con el medio, vamos a teniendo mayores problemas de audición, vamos teniendo mayores problemas de visión, de movilidad, etcétera. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las discapacidades temporales. Esto nos puede tocar a cualquiera. Podemos tener algún problemilla, un accidente por el cual pues no podamos durante una temporada, por ejemplo, ver bien o oír bien, o incluso el poder manejar bien un teclado y un ratón. Esto es un tema que, aunque nunca lo pensemos, nos puede tocar. Yo personalmente tuve un accidente hace unos años y durante cuestión de 6 meses me era muy complicado el manejar un teclado y un ratón. No podía controlar bien lo que era mi brazo derecho. Entonces, hasta ese momento quizá no puse un poco el foco en todas estas necesidades. Pero bueno, hay que ser un poco empático y pensar también en los demás. Bueno, después tenemos el tema de limitaciones por ubicación. Lógicamente, cuando nosotros estamos en la calle, no tenemos la misma capacidad de visión con según qué pantallas que si estuviéramos dentro de casa, porque lo que es la incidencia del sol puede fastidiarnos un poco el poder ver. Y los sistemas, los teléfonos, por ejemplo, ya están dotados de un pequeño mecanismo por el cual detectan la luz que hay y amplían o suben la luminosidad para que nosotros seamos capaces de ver la pantalla. Esto, por ejemplo, es accesibilidad. Otro ejemplo de accesibilidad por ubicación. Nosotros podemos estar en el trabajo o podemos estar en una estación de tren esperando a que llegue nuestro transporte para volver a casa y podemos necesitar estar viendo una documentación, un vídeo, lo que sea. Nosotros con el portátil podemos estar viéndolo, pero no podemos oír el audio. ¿Cómo se puede solucionar esa situación? Pues en ese momento podemos habilitar lo que es los subtítulos, una predicción automática, o perdón, una interpretación de lo que está diciéndose en el vídeo con un sistema de aprendizaje que vaya convirtiendo en texto lo que sale, lo que se está oyendo por el audio. Todos estos ejemplos eh, hace unos años casi eran impensables. Hoy en día es el pan nuestro de cada día. De hecho, los cambios que ha habido últimamente en los sistemas, por ejemplo, de reconocimiento de voz son tremendos. Ahora mismo, muchas de las traducciones de las conversiones en texto que se hacen de conferencias son maravillosas, son increíbles de ver cómo funcionan. Bueno, y por último ejemplo, tenemos el tema de la conexión lenta a Internet. Nosotros muchas veces podemos encontrarnos con que tenemos una conexión a Internet con un ancho de banda limitado. O tenemos que ahorrar el ancho de banda porque es muy costoso en la situación donde estamos. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esos medios de accesibilidad para poder ahorrar ese ancho de banda, para que no nos cueste tanto descargar un contenido, por ejemplo, de una página web, eliminando según qué cosas para que pase solo lo imprescindible. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de accesibilidad digital, estamos hablando de muchos temas distintos. Hay que tener en cuenta temas como los navegadores, por ejemplo, los navegadores, aquel que ha desarrollado código, por ejemplo, de HTML5, ya sabe que nosotros mediante algunas etiquetas podemos decirle cómo se comporta, por ejemplo, con un Mozilla, con un Chrome, con un Internet Explorer, con un Edge, y el sistema cuando lee el tipo de navegador que es, le pasa una información u otra. Esto también nosotros podemos decir pues por ejemplo, cosas tan sencillas como de entrada no cargues los audios, de entrada no mandes los vídeos, guárdalos hasta que el usuario te los pida para, por ejemplo, en ese momento estar ahorrando ancho de banda en la descarga. Eh,
Tenemos casos como el tema de las herramientas de autor. Nosotros, que la verdad es que nunca lo pensamos, pero en Word, por ejemplo, tenemos herramientas que son especiales para dotar de accesibilidad digital a nuestros contenidos. Una persona que tenga ciertos problemas visuales va a tener muchos problemas y muy serios para ver, por ejemplo, una tabla. Entonces, directamente estas herramientas nos revisan el texto que estamos generando, el documento que estamos generando y nos avisa, oye, esto es incorrecto, deberías poner esto otro. Y entonces nos da consejos de cómo solucionar esos problemas para que el texto que estamos generando, el documento que estamos generando, sea accesible. El tema de los dispositivos, lo he comentado también. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web o en nuestro código, lo que sea, podemos detectar el tipo de dispositivo y que redimensione para mostrar la información correctamente. Y bueno, en general, todas las aplicaciones y todos los sitios web se ven también relacionados con estos temas. En esta pequeña presentación, nosotros nos vamos a centrar un poco en la accesibilidad web de la guía de Web Accessibility Initiative, o sea, la guía WAI, que parece un poco de cachondeo, del consorcio W3C. La guía WAI, entre otras cosas, nos da una serie de recomendaciones, una serie de guías para que nosotros podamos implementar esta accesibilidad digital sin grandes esfuerzos, porque son unas guías bastante sencillitas, y de manera bastante dinámica, o sea, de una manera bastante rápida. Nos van a dotar de guías, de estándares, nos van a a dotar de herramientas con las que podamos trabajar, recomendaciones. Es una auténtica maravilla. Incluso tenemos dentro de W3C, dentro de la, de la sección de WAI, tenemos vídeos que nos podrán ayudar a enseñarle al cliente o a nuestro CEO la importancia de utilizar este tipo de iniciativas en el desarrollo de nuestro software o nuestras páginas web. Es importante saber que no solo tenemos este tipo de guías, hay empresas como Microsoft, Apple y demás que también tienen documentación sobre estos temas que nos puede ayudar, entre otras cosas, a venderle, entre comillas, el proyecto a nuestra empresa o a nuestro cliente y también a concienciar a nuestro equipo o a nuestra empresa. Bueno, me he adelantado un poquito para variar. Ya sabéis que yo soy un poco caótico al presentar. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, a Microsoft, que tiene una gran implicación con el tema de la accesibilidad digital. Y dentro de Microsoft tenemos una sección entera de accesibilidad que nos da grandes recomendaciones, muy buenas recomendaciones, y nos da bastante material para lo que he comentado, de ser capaces de vender a nuestra empresa la importancia de implementar un proyecto de accesibilidad y, por supuesto, formar a nuestro equipo de desarrollo, etcétera. Bueno, esto que acabo de empezar a contar de las guías de Microsoft y demás, entronca con el tema de por qué es importante para nosotros implementar accesibilidad dentro de nuestros desarrollos web o de nuestros desarrollos de cualquier tipo, de aplicaciones o frontales, etcétera. Bueno, realmente nosotros podemos ir por distintas ramas hacia la raíz de por qué es importante para nosotros. Eh, es posible que algunas personas solo vean fundamentos en una de ellas. Muchos de nosotros vamos a ver fundamento en los 4 puntos. Incluso ya con el primero de todos debería ser más que suficiente. Yo, por ejemplo, vengo del mundo del software libre y el primero de todos yo creo que ya sería suficiente para dar motivación al arrancar cualquier tipo de proyecto de accesibilidad digital. Pero bueno, cuando no tenemos esa inquietud, los otros tres nos ayudarán a dar forma a la necesidad de lanzar un proyecto de este tipo. Bueno, ¿por qué podemos querer tener un proyecto de accesibilidad o por qué queremos tener webs y aplicaciones que sean accesibles para todo el mundo?
Pues bueno, esto es el típico ejemplo. Gandhi con aquello de tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si yo quiero conseguir un mundo mejor en el cual todos seamos iguales, independientemente de dónde residamos, de nuestro nivel económico, de de nuestras posibles limitaciones físicas, de movilidad, visuales, etcétera, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llevar adelante ese cambio. Nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer un pequeño esfuerzo adicional para que nuestro desarrollo sea accesible desde el principio. Esto que acabo de decir también es importante. El que sea accesible desde el principio un desarrollo va a hacer que nosotros de entrada ahorremos en el proyecto, porque tarde o temprano va a ser obligatorio cumplir con temas de accesibilidad. De hecho, desde este año pasado, en temas de administración pública a nivel europeo hay una regulación, una normativa que es de obligado cumplimiento. Ya sabemos, ya sabemos muchas veces, porque esto lo hemos visto con temas como el EOPD y demás, que después la administración pública lleva sus tiempos y le cuesta llegar a cumplir con lo que teóricamente deberían cumplir, pero al final acabarán cumpliendo. Entonces, el que nosotros desarrollemos de esta manera nos da ya un punto adicional de cara a esos temas también. Pero bueno, lo más importante en esta fase es aquello de nosotros tenemos que intentar hacer los desarrollos inclusivos, de tal manera que cualquier persona sin tener importancia, posibles limitaciones, etcétera, sea capaz de acceder a la información. Recordemos que la información ahora mismo es casi lo más importante que hay para el desarrollo, con lo cual tenemos que proveer esa información a cualquier persona. Bueno, después el tema que he comentado. Se supone que ahora mismo ya es de obligado cumplimiento el tema de la accesibilidad en sector público. Entonces, bueno, esto es un pequeño recorte de uno de los cientos que veréis por ahí, hablando de la necesidad de cumplir con todo esto. Si nosotros cumplimos con el modelo normativo a nivel de nuestros desarrollos, es más posible que podamos vender ese aplicativo, esa web o lo que sea, a una administración pública. De hecho, la administración pública, si nosotros estamos trabajando para administración pública, ya debería exigirnos que todos nuestros desarrollos fueran accesibles. En caso de desarrollar, pues a nivel de empresa para el sector privado, deberíamos cumplirlo también. Tal y como cuento, tal y como he comentado anteriormente, todo esto también nos va a dar puntos de cara a posibles concursos y además nos va a posibilitar el adaptarnos mejor cuando esto de la accesibilidad sea obligatorio para todas las empresas. Por otro lado, aquí podemos ver información de la perdón, de la Comisión Europea sobre temas de discapacidad en Europa. Ahora mismo nos están diciendo que en Europa tenemos una quinta parte, o sea, un 20% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. El tema de quinta parte de la población suena increíblemente salvaje, o sea, que uno de cada cinco personas tenga algún problema de movilidad, cognitivo, visual, etcétera, suena bastante heavy, pero en realidad no lo es tanto. No lo es tanto porque estamos teniendo en cuenta muchos niveles de discapacidad, ¿vale? En este caso iríamos desde un cero, bueno, perdón, desde un 1%, por así decirlo, en adelante. Entonces, cubrimos un amplio espectro de gente con algún tipo de capacidad especial. Hay que decir que si a nosotros esto no nos preocupa a nivel personal, o sea, si no nos toca la fibra, podemos ponernos en el punto de vista de una persona sin empatía, por así decirlo. De decir, bueno, a mí esto me da igual, pero me interesa vender. Sí, y un 20% de la población se va a quedar fuera, posiblemente fuera de mi mercado, si yo no cumplo con con esta accesibilidad digital. Entonces, si lo miramos de manera egoísta,
que no deberíamos ya conectar con el punto anterior, pero bueno, en caso de mirarlo desde el punto egoísta, podemos decir que tenemos un 20% más de mercado que si no contamos con este tema, ¿vale? Y después tenemos otro tema. Aparte de las posibles personas con algún tipo de capacidad especial, discapacidad, tenemos el tema del envejecimiento de la población. Si nos fijamos en los datos, ahora mismo estamos con un cerca de un 23% de personas que están por encima de 65 años. 65 años para arriba ya estamos hablando con personas que ya van a tener algún problemilla visual, auditivo, etcétera. Conforme avanzan los años, vemos que este número va creciendo, porque en Europa está envejeciendo bastante la población y sobre todo aquí en España, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que dar acceso a esas personas a nuestros contenidos y si somos administraciones públicas, aún más, porque tenemos que poder proveer de servicios a lo que es la comunidad de personas con ciertos problemas derivados de la edad. Bueno, y por último tenemos el tema de imagen de marca. Tenemos empresas como Microsoft, como Apple, como Bankinter, etcétera, que han hecho del tema de la accesibilidad una lucha y de hecho son reconocidos por ellos. Por ello, los primeros que estuvieron trabajando en este sentido fueron la gente de Apple, que por eso muchos de sus interfaces son como son, que parecen un poco para niños, pero están desarrollados precisamente para ser accesibles y es el propósito con el que se crearon. Lógicamente, todas estas empresas, ya digo, Apple, Microsoft, Bankinter, etcétera, tienen el reconocimiento de la comunidad y tienen premios, tienen continuas menciones, etcétera, con lo cual ya se les relaciona con este tipo de proyectos, lo cual revierte en imagen de marca, que revierte a su vez en publicidad gratuita, etcétera. Con lo cual volvemos a lo mismo de antes. Si nosotros no queremos coger la primera opción de queremos hacer una sociedad mejor, podemos coger esta otra, que es aquella de, bueno, vamos a recibir publicidad gratis, vamos a recibir reconocimientos por nuestra colaboración con temas de accesibilidad, etcétera, con lo cual al final esto tiene que revertir en unas mayores ventas. Bueno, nosotros cuando hablamos de tema de gestión de accesibilidad, tal y como he comentado antes, tenemos que pensar en la accesibilidad desde la fundación del proyecto, desde el día uno. Tenemos que hacer que sea una esencia del proyecto, que no sea simplemente que la aplicación sea haga tal, conecte con tal, provea de tal, sino que además sea accesible desde el día uno. Tenemos que intentar que el cliente vea la importancia de invertir en este sentido, que piense que cada euro invertido en este sentido va a retornar con creces su inversión. ¿Vale? Tenemos que pensar que todo esto de lanzar el proyecto de entrada con temas de accesibilidad nos va a dar un gran retorno de inversión, perdón, y nos va a dar un gran ahorro de costes y de tiempo. Ya os comento que de primeras tendremos una pequeña parte en la cual tendremos que formar a nuestro equipo, explicarles el por qué es importante, darles las herramientas, etcétera, y será entre comillas, un tiempo que perderemos, ¿vale? Pero sí que es verdad que esa formación después les va a servir para todos los proyectos en los que trabajen, punto uno. Y punto dos, después ese tiempo lo recuperaremos con creces porque no tendremos que hacer ningún tipo de modificación posterior para cumplir con los temas de accesibilidad cuando estos sean obligatorios, ¿vale? Esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros lanzamos inicialmente un proyecto, que esto es un caso que conocí hace poquito. Somos una empresa X, lanzamos un proyecto para dotar a un gobierno autonómico de una serie de funcionalidades, lanzamos el proyecto, perfecto, les gusta, perfecto. Y un año después
se entera el gobierno autonómico que ya es obligatorio el cumplimiento de la regulación sobre accesibilidad digital. Con lo cual, ese gobierno autonómico, después de haber comprado una herramienta y un entorno web que era maravilloso, ¿vale? Estaba muy bien hecho, era muy robusto, funcionaba perfectamente, pero no cumplía con accesibilidad digital. ¿Qué han tenido que hacer? Volver a contratar a otro proveedor, no han contado con el mismo porque no les cumplió de entrada con el tema de accesibilidad, lo cual no le gustó mucho a este gobierno autonómico, y le han tenido que pagar para que haga un rediseño de todo el entorno y todas las aplicaciones para que cumplan con esto de la accesibilidad. ¿Qué ha representado al final? Pues ha representado que ha quedado mal como gobierno autonómico porque la oposición le ha podido decir, le ha podido sacar los colores diciendo es que no cumplía con tal, las personas con deficiencia visual no podían acceder a esto. Eh, han tenido un retraso importante en la puesta en marcha del proyecto, bueno, la puesta final del proyecto, ya que han tenido que rediseñar y después han tenido un importante gasto económico porque han tenido que desembolsar otra vez para que se rediseñara la aplicación. Eso sí lo hacemos desde la parte del cliente, en este caso podríamos interpretarlo como el CEO o como el gobierno autonómico, lo que sea. Pero desde la parte de la empresa, de la consultora que desarrolló ese proyecto, el no cumplir con la accesibilidad ha supuesto una pérdida muy grande. ¿Por qué? Porque ellos embolsaron el dinero. ¿Vale? Perfecto. Lanzaron el proyecto, maravilloso. Pero después, ¿qué ha pasado? Que cuando el gobierno en sí se ha encontrado con que no cumplía, ha responsabilizado, ya no me voy a entrar en si debería o no responsabilizar, pero ha responsabilizado a la consultora diciendo que les tenía que haber avisado de esto del cumplimiento. Con lo cual ya no les ha contratado la programación de la nueva o el proyecto de la adecuación a esta normativa. Con lo cual, esta consultora ha perdido un cliente. ¿Vale? Y vemos si en el futuro vuelven a contar con ellos o no. Con lo cual, lo tenemos ahí en las dos partes. A nosotros nos interesa, si somos una consultora, por aquello de, le decimos al cliente, oye, te podemos dotar de estos temas y vas a cumplir con toda la normativa, etcétera, con lo cual quedamos bien con el cliente. Y, por otro lado, eh, si somos el cliente, vamos a tener cumplimiento y no vamos a tener ningún tipo de problema posterior y vamos a tener ese ahorro que he comentado. Bueno, eh, cuando estamos desarrollando el proyecto, a lo largo de todo el proyecto, tenemos que estar continuamente comprobando si estamos cumpliendo con la accesibilidad. Esto no es tan fácil como decir, bueno, yo voy a dotar de mi web accesibilidad. Vale, perfecto. La dotas. Pero ¿cómo sabes que estás desarrollando? Pues igual que hacemos con cualquier proyecto de calidad o cualquier proyecto de software, nosotros tenemos que ir estableciendo hitos e ir viendo si estamos cumpliendo a cada momento con cada uno de esos puntos que debemos cumplir. Por ejemplo, nosotros desarrollamos el frontal web, pongamos, pues hago un desarrollo de la página inicial y le paso una serie de test y digo, ostras, pues no cumplo porque los colores no tienen un contraste suficiente y me puede dar problemas con personas que tengan ciertos tipos de problemas con visuales con policromía. Bueno, pues entonces con escalas cromáticas. Pues entonces directamente nosotros tendremos que hacer la actividad o la tarea de eh, rediseño de esos colores, de elegir otros que entronquen bien con todo esto. Cuando hablo de los colores, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los colores que tiene una empresa. Hace poco vi un proyecto que se iba a lanzar completamente nuevo, que además tenía parte gubernamental en ello, y los colores eran, me dolían a mí a los ojos. La gente que estábamos en la reunión estábamos flipando. Pues una persona que tenga ciertos problemas visuales va a flipar también. Con lo cual es algo que aunque sean colores de empresa, igual hay que pensar que los colores de empresa tienen que estar en el logo y fuera de eso tiene que estar ya el resto con otro tipo de colores. Por supuesto, cumpliendo con las guías de accesibilidad. ¿Vale? Bueno, después,
Eh, Como siempre, cuanto antes identifiquemos y resolvamos un problema, en este caso de accesibilidad, menos coste tendrá el implementar la solución. Ya sabéis que por tema de gestión de proyectos, eh, un, un problema se hace más caro de solucionar cuanto más tarde perdón, cuanto más tarde se implementa la solución. Si nosotros no hacemos ningún tipo de comprobación a lo largo de todo el proyecto, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, en vez de tener el problema este de los colores en la página principal, lo tenemos propagado a absolutamente a todo el desarrollo. Entonces, va a ser mucho más complicado o mucho más lento el implementar la solución a todo esto. La verdad es que lo de los colores en una página web con tema de CSS no es tan doloroso, pero puede ser que haya un problema con un tipo de menú que nosotros estamos implementando, que personas con problemas de movilidad no son capaces de manejar ese menú y lo hemos propagado por toda la web. Pues en ese momento igual tenemos que pegarnos ahí horas y horas intentando solucionar estos problemas. Bueno, después tenemos una gran cantidad de herramientas que son útiles para evaluar el tema de accesibilidad. Es importante saber que las herramientas nos dan pautas de accesibilidad, pero no pueden ayudarnos completamente a decir si cumplen o no cumplen con el tema de accesibilidad. ¿Por qué? Un poco por lo que he comentado antes. Nos puede dar solución para decir si tenemos un problemilla de tema de pues un menú, si tal color cumple, etcétera, pero después nosotros como personas tendremos que hacer un repaso para ver un poco más en profundidad si cumple o no cumple, si hay algún tipo de problema, etcétera. ¿Vale? Lógicamente, para que nosotros con nuestro punto de vista podamos hacer las cosillas y podamos tener mejor opinión y mejor conocimiento de cómo funciona todo esto, tenemos que seguir un proceso de entrenamiento. Tendremos que seguir un proceso en el cual vamos aprendiendo, vamos formándonos, etcétera, y entrenándonos para ganar mayor conocimiento de qué cumple, qué no cumple, qué es mejor, etcétera. Bueno, ahora tenemos el tema de la fase del testeo. La fase de testeo realmente pasa por dos puntos. Pasa por dos puntos, pero deberemos hacer en realidad varias pasadas a lo largo del proyecto. A lo largo del proyecto estamos desarrollando y nosotros vamos decidiendo bueno, cada X tiempo pasar una serie de test y decidir si queremos cumplir con esto bueno, perdón, si queremos hacer pruebas de temas de accesibilidad. Bueno, perdonar si se está metiendo un poco de ruido, parece ser que es el ratillo de los aplausos, no me he dado cuenta de la hora, entonces es posible que se esté incorporando a la grabación. Bueno, nosotros podemos hacer los test en dos pasadas. Por un lado, hacer una prueba preliminar en la cual miramos por encima cómo está organizado, si nos gusta, si cumple, si tal, y después podemos pasar o deberemos pasar las herramientas de evaluación que ya harán unas pasadas muchísimo más en profundidad. Las comprobaciones iniciales que desarrollamos las personas básicamente no van a profundizar en la búsqueda de ciertos puntos de accesibilidad, sino lo que van a hacer es ver un poco si cumplen a rasgos generales, si nos gustan, etcétera. Después, las herramientas van a profundizar mucho más en menús, etcétera. Pero bueno, en este caso, la ventaja que tenemos con la revisión por parte de los humanos o por nuestra primera revisión es el tema de que son fáciles de llevar a cabo, son muy rápidas y nos van a hacer ver errores de significación mucho más rápidos, o sea, de manera mucho más rápida. Además, también nos ahorraremos en este caso el tener que pasar por todo el proceso de baterías de pruebas de test, etcétera. Y esto incluso nos lo puede hacer el propio equipo de desarrolladores mientras está haciendo el desarrollo o algún tipo de stakeholder, por ejemplo, el product owner, para decir, mira, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, etcétera. Bueno,
Algunos test que realizamos en la fase preliminar, pues bueno, por ejemplo, comprobamos los títulos, las imágenes, que todo cumpla, los colores, el tamaño del texto que estamos utilizando, cómo se redimensiona la pantalla en distintos dispositivos, eh, por ejemplo, cómo se producen, o, perdón, si se producen parpadeos, esa imagen, ese fliqueo a redimensionar, por ejemplo, pantalla o al mostrarse algún contenido. Una cosa muy sencilla que podemos ver es que en algunos desarrollos web nos encontramos con que una misma web con el CSS está sirviendo, por un lado, un background que es un color y además está sirviendo posteriormente un background que es una imagen. Eso no es eficiente, pero es que además, bueno, me refiero a un background de una imagen que está cubriendo toda la web, ¿vale? Por ejemplo, eh, de estas que en formato repeat, ¿vale? ¿Qué sucederá en ese caso? Que cuando nosotros redimensionemos o carguemos la web, se va a hacer fliqueos, que vamos a ver el fondo de color y después la imagen, lo cual es bastante desagradable a mi modo de ver y para según qué personas puede ser bastante incómodo por sus temas visuales. Y por supuesto nos va a dar, o sea, perdón, tendremos que trabajar también el tema de los formularios, si son capaces las personas con ciertos problemas visuales de verlos, el tema de las tablas que he comentado, etcétera. Bueno, los test preliminares que nosotros podemos hacer sobre la web están descritos en esta parte de la W3C, el test preliminar, ¿vale? Es tan sencillo como ir a esa web y veréis todo lo que hay que pasar. Es bastante, bastante rápido de leer. De hecho, ya veréis que en muchas de las páginas pone esto cuesta tanto tiempo de leer. No os he comentado una cosa que es bastante interesante también, el tema de si lo vuestro es, ¿vale? No hay ningún problema porque en la parte superior derecha, si no recuerdo mal, todas las webs tienen una forma, un pequeño formulario, perdón, en el cual nosotros podemos seleccionar que queremos trabajar en castellano, en español, como preferáis decirlo. Y entonces nos mostrará toda la página traducida. Hay muchos contenidos que están traducidos por personas a mano y hay otros que están en automático y revisados. Entonces están bastante bien. Siempre, en caso de duda, se puede ir a la versión inglesa para comprobar. Pero bueno, para aquellos que tienen algún problema, pues es un poco una ayuda para entender todo esto. Bueno, una vez nosotros hemos superado los preliminares, deberemos ir a los niveles más profundos de comprobación. En realidad, se va a hacer mediante las herramientas que me he referido anteriormente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no todas las herramientas que tenemos en accesibilidad son gratuitas. De hecho, las más completas que hay, casi todas son de pago. Lo que pasa es que estas de pago suelen ser sustituibles por otras que en vez de tener una sola herramienta, pues igual tenemos que utilizar 15 herramientas distintas, pero al final casi todas pueden ser sustituidas. Para nosotros, si somos una pequeña comunidad de usuarios, desarrolladores amateurs o somos una pequeña empresa, pues igual no nos compensa el comprar las herramientas y tenemos que ir tirando de herramientas de accesibilidad, de testeo de accesibilidad gratuitas. Pero bueno, en el futuro, a ver cuando tenemos un ratillo, intentaremos subir una serie de herramientas para decir, estas son las más recomendables o estas podéis utilizar para testear cada una de estas partes. En principio, en principio todas las herramientas las tenéis listadas en esta web, que es básicamente tools, o sea, herramientas. Eh, Ahí tenemos un listado inmenso. Lo que pasa es que muchas veces el revisar todas es una auténtica barbaridad. Ahora no recuerdo el número exacto de herramientas que había, pero eran bastantes, eran cientos de herramientas
con lo cual muchas veces puede ser muy tedioso el ir seleccionando cuál nos cumple mejor, con lo cual intentaremos subir esa documentación para ayudaros a elegir la web, perdón, la herramienta más útil o más aconsejada para vosotros. Bueno, en este caso es lo que he comentado, la parte de la demo la he extraído de la presentación, con lo cual no voy a hacer el salto a la parte de demo que hice en el directo, lo haré un poquito más adelante, lo separaré seguramente en un par de artículos y en un par de vídeos para ir probando distintas herramientas. Con lo cual voy a ir simplemente al punto de por dónde empiezo. ¿Por dónde puedo empezar en todo esto cuando yo digo, vale, me interesa esto que me estás contando, me interesa esto de la accesibilidad digital, pero quiero saber por dónde empiezo porque no tengo ni idea, no tengo ningún tipo de formación sobre el tema, no he leído nada, pues necesito un punto por el que empezar. Bueno, el punto por donde empezar podría ser yendo por esas partes. Por un lado, por lo que es la Web Accessibility Initiative, o sea, WAI, que ahí tenemos toda la información del proyecto. Después, las guías de desarrollo de herramientas de accesibilidad y además la web donde tenemos todas las herramientas de accesibilidad y por último una web en la cual tenemos cómo seleccionar las aplicaciones de accesibilidad más interesantes para nosotros. Bueno, esto era un poco lo que os quería comentar. Ya os comento, ya os digo que más adelante liberaré algún contenido adicional. Esto lo tenía grabado ya hace unos días, concretamente creo que fue el 23, que es cuando di una charla sobre este tema. Pero bueno, intentaré ir subiendo contenidos más adelante. También os recuerdo que vamos a liberar parte del contenido que hemos desarrollado para temas de accesibilidad, de desarrollo de accesibilidad. Y por último, comentaros que sigue en marcha el curso de accesibilidad que vamos a dar en principio en abril. Esperemos que todo esto del confinamiento pase pronto y podamos cumplir con las fechas. Si no, nos tendremos que ir más para atrás, seguramente lo pospondríamos hasta mayo o junio. Bueno, muchas gracias por haberme aguantado este ratito y bueno. No lo he puesto aquí, pero ya sabéis a través de la página web, de redes sociales y demás, cuáles son mis contactos. Si tenéis cualquier duda, cualquier interés o cualquier cosa, me lo comentáis e intento ayudaros con lo que pueda. Muchas gracias.